no estamos usando suficientemente IA como deberíamos? No, estamos al 0,1% de lo que ¿Todos podría. deberían usar IA? Yo creo que todos deberían usar IA de forma responsable. Los que no hagan y adopten este tipo de metodologías o tecnologías van a tener que competir con aquellas empresas que sí lo hagan. Y la diferencia de competitividad que una empresa nativa en IA o una empresa que tiene adoptada la IA en distintos procesos críticos tiene contra una que no lo tiene es abismal. No es marginal, es abismal. Con eso podrías tener energía infinita, entrenamiento infinito, mantenimiento infinito, distribución infinita terrestre espacial. Así como Jeff Bezos, digamos, hizo el API Mandate, yo creo que Satya Nadella hizo el AI Mandate, que es, chicos, todo bien, pero a partir de ahora es todo AI. Ustedes no pueden desarrollar sin AI, no pueden vender sin AI, no pueden operar sin AI. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Vicente Rothman, soy el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos como invitado a Alec Dickinson. Alec, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por vamos a recibirme. partir con eso, me gustaría partir con que tú nos introduzcas un poco qué has hecho y en qué estás hoy en día. Perfecto, bueno, encantado de estar acá. Mi nombre es Alec Dickinson, soy argentino, vivo acá en Chile hace ya 12 años. Tengo familia acá, 3 hijos, siempre digo lo mismo, tengo el perro chileno, la casa chilena, no me piden más. Ya estamos, he hecho como unas 4 o 5 empresas acá en Chile. Partí en Argentina estudiando ingeniería electrónica, siempre me encantó desarrollar cosas, armar y desarmar cosas. Y he tenido como un hilo conductor en eso, afortunadamente en mi carrera. Si bien estudié ingeniería electrónica, me dediqué siempre al software. Llevo unos ya casi 17 años trabajando en la industria del software y he visto todos los cambios desde el router, viste que el router que te conectaba a internet y hacía el ruidito. Por el teléfono, por la línea telefónica. Es el de la línea telefónica. Pasando por el DSL y después viste la fibra y todo el cuento, redes sociales y mobile apps y demás. Y bueno, siempre he trabajado en empresas haciendo tecnología. 5 de esos años fueron en multinacionales y después me dediqué al mundo de las startups. Mi primera experiencia fue en Bostu, una empresa de social gaming en Argentina, que cofundaron un par de personas que habían hecho el MBA en Harvard, se asociaron y armaron ese negocio. Y esa empresa la vi nacer, yo entré cuando éramos 30 más o menos, la vi llegar a como 1000 personas y después la vi morir, lamentablemente. A veces pasa en el mundo de las startups. Pero vi todo el cuento del unicornio o potencial unicornio, llegar a miles de personas o millones de usuarios. Y cuando las cosas de repente por A o B razón no funcionan, aunque tengas decenas de millones de dólares en el banco, a veces no es suficiente. Entonces me quedó ese bichito de querer seguir creando empresas, pero tratando de encontrarle la vuelta como para que desde un punto de vista de las culturas, los procesos y la forma en la cual se crearan fuera lo más responsable posible. A ver, antes de entrar en IA, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué pasó, qué pasó con esa empresa, qué hacían? La empresa esa, Bostu, te estoy hablando hace más de una década atrás, hacíamos social gaming. Era una empresa que estaba constituida en Estados Unidos, tenía un headquarters en Nueva York, tenía oficinas el foco estaba en los clientes en Brasil, era social gaming, entonces era como un B2C si querés de alguna manera, y le vendíamos juegos sociales a través de Orkut, que era la red social predominante en Facebook en Brasil previo a Facebook. Y cuando entra Facebook, me acuerdo, ahora la estoy viendo la curva esa, empezó planita y el hockey stick eventualmente empezó a penetrar y el efecto red que eso generó en Brasil fue notable y bueno, por eso hoy Facebook está, Orkut no y WhatsApp es predominante prácticamente en la región, ¿no? De alguna manera. Creo que lecciones aprendidas, bueno, alineación, saber ver qué viene, adelantarse un poco al mercado y saber leer las nuevas tendencias. Por eso siempre he tenido como un foco en poder por ahí adelantarme un poco a las cosas que vienen, porque he visto muchas cosas que por A, B o C razón, si no la ves venir, te agarran desprevenido y para cuando te das cuenta es tarde. Y es un buen hilo conductor por ahí de lo que vamos a hablar hoy de la IA, porque de alguna manera se viene un poco un tsunami, creo que
varios órdenes de magnitud mayor a lo que pasó en esa época. Y creo que todavía estamos a tiempo para poder prepararnos para lo que viene. Pero hay que prepararse. En ese momento, por ejemplo, el social gaming era a través de redes sociales. Y la red social predominante en Brasil era Orkut. Hoy no existe. Hoy está Facebook. Y Facebook hoy está siendo challengeada y va a estar siendo challengeada por un montón de cosas. No por nada, viste, Meta, que ahora es el holding de Facebook, lanzó Meta AI porque quieren de alguna manera seguir resguardando esa dominancia, el core que tienen, ¿no? Pero uno necesita ir transformándose progresivamente. De la red social, el salto fue a las aplicaciones móviles nativas. Yo de Argentina, en donde estaba, me fui con mi esposa a Nueva Zelanda, a una empresa de aplicaciones nativas que se llama Gameloft. Y bueno, ahí vi la ola de las mobile apps. Previo a las apps en los negocios como Mercado Libre o Despegar, todavía no tenían aplicaciones nativas. Eso vino después. Y gaming siempre te da como un adelanto de lo que viene. Por eso me gusta mucho esa industria, porque si mirás el gaming, ves un poco lo que van a adoptar después las otras empresas. Bueno, Nvidia comenzó muy enfocada en el gaming. Bueno, ahí tenés otro hilo conductor al tema de AI, totalmente. Y hoy gaming creo que va a volver. O sea, vamos a estar hablando de mundos generativos o juegos generativos y todo ese tipo de cosas que si querés después hablamos de eso. Es súper interesante. De hecho, estoy con un amigo hablando de un par de cosas que él quiere hacer, pues él siguió dedicándose al tema gaming y hay un potencial infinito ahí. Pero a mí me interesa mucho porque creo que es lo que va a marcar tendencia después en el resto de las industrias. Volviendo un poco, si querés, a la historia, me fui a Nueva Zelanda, estuve un tiempo ahí con Mobile App Gaming, aprendí el tema de instalaciones de aplicaciones nativas, todo el cuento, y armé una empresa acá en Chile cuando nos volvimos de marketing para aplicaciones nativas, para instalar aplicaciones en el App Store de Apple y en el Play Store de Google. Y trabajamos con empresas como Despegar, varias empresas en la región. Tuve un tiempo con eso, después vendí una parte de esa empresa, para cortarte un poquito la historia, pues fueron varios años. Armé una plataforma de video, que también vendimos a un competidor. Era como una especie de la previa al video generativo, pero hecho sin usar la tecnología generativa para hacerlo. Y de ahí armé una software factory, hicimos un par de prototipos de fintech, que me empezó a interesar mucho el tema. Armé una plataforma de remittance sobre blockchain. Usamos Bitcoin y Stellar en esa época, estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. Hoy día está muchas haciendo lo mismo. Sí, pero incluso hoy no veo que se esté democratizando a la velocidad que creo que debería, porque te digo que la tecnología estaba lista hace 6 años. Y yo podía mandar plata de Chile a Estados Unidos y de vuelta a una cuenta bancaria prácticamente a costo cero instantáneamente. Hoy te siguen cobrando $50 masiva. ¿Por qué? Por desconocimiento. Y creo que eso habría que democratizarlo más y es una tecnología que todos tienen disponible, no es algo que es para pocos, digamos. Entonces, esa tecnología fue súper interesante. Después armé una plataforma de tarjeta de crédito B2B, B2B2C, como para emitir tarjetas de crédito para empresas y para los empleados en las empresas. Y cuando salí a buscar equity, rondas de financiamiento y deuda para esa empresa, porque necesitas capital para hacer los préstamos, ahí conocí a los que se volvieron mis socios de Zeppelin. Entonces pausé un poco lo que estábamos haciendo ahí, pausé porque hoy estoy retomando algunas de esas cosas, y armamos Zeppelin, que básicamente hoy sigue la empresa, es una fintech B2B para pymes que hace financiamiento para facturas y confirming, pronto pago, ese tipo de cosas. Estuve un tiempo con eso, por diferencias de opinión a nivel cultural, yo decidí salirme, lo cual terminó siendo, fast forward un par de años a hoy, una buena decisión porque en el momento que me voy hago un programa de inteligencia artificial orientado a negocios. Mi background, como el tuyo, es más técnico, o sea, es ingeniería electrónica y me dediqué al software, pero me faltaba un poquito de la lógica del negocio para terminar de darle una vuelta de tuerca al tema, ¿no? Y este programa de IA orientada a negocios en Harvard fue como la cereza del postre y un muy buen timing porque estaba con bastante tiempo después de salir de Zeppelin. ¿Qué año fue eso? 3-4 años atrás. Y salí de ese programa. Justo pre-chat GPT. Sí, tipo 1 año y medio antes, creo, más o menos, por ahí. Y salgo de ese programa y dije, esta es la posta. Acá hay que hacer esto, hay que democratizar el conocimiento de la fábrica de inteligencia artificial que rompe las barreras de los datos en las empresas para que puedan potenciarse con inteligencia artificial. ¿Qué te hizo ese clic?
Bueno, el programa lo daba Marco Ianciti y Karim Lakhani, 2 personas que trabajan ahí en Harvard. Y cuando salgo del programa un tiempo después, para mí el framework era impresionante y creo que sigue siéndolo. Lo adoptaron en Microsoft para hacer su transformación del sistema operativo de Microsoft. El Microsoft Fabric sale del AI Factory, de alguna manera. Es como la misma cosa. Entonces, creo que es una muy buena plantilla para poder transformar negocios y transformarte en una empresa AI first, de alguna manera. El tema es que eso es la teoría. Cómo lo llevas a la práctica es el problema principal. En el programa de Harvard todo era teoría. Entonces, ¿cómo bajás eso y transformás la cultura operativa que tenés en un negocio? Ese es el desafío en realidad. Pues hay un factor humano no menor que tenés que de alguna manera trabajar para que la gente adopte la tecnología de forma responsable, no se sienta intimidada, sino que lo vea como una oportunidad. Y bueno, cuando termino ese programa, intento hacer esto mientras buscaba qué otra startup armar, porque sabía que quería volver a armar una startup. Una mía que trabaja en un banco me refirió a una persona que era socia en una empresa, porque yo todavía no sabía bien qué quería hacer. Me metí en la empresa para ayudarlos con la transformación y bueno, fue difícil. O sea, la transformación cultural es, te diría, la barrera principal. Y te estoy hablando del pre-Gen AI. Estuve con eso en 2 empresas tratando de hacer esa transformación y llegué hasta cierto punto con esa transformación por el tema cultural. Pero además faltaba un factor, una pieza clave del rompecabezas, que era la parte generativa. Entonces, cuando pasa el momento ChatGPT, que fue en noviembre del 22, creo, si mal no recuerdo, lo veo y digo, esto es lo que le faltaba a este tema. Esta es la pieza catalizadora del AI Factory. Y cuando eso pasa, digo, chao, hay que hacer esto. Traté de convencer a la gente para que lo hicieran, y en ese momento estaba trabajando en una empresa partner de Google, y Google todavía estaba viendo qué hacer con toda esta cuestión. Hoy ya están un poco más adelantados con eso, pero en su momento era difícil tener conversaciones y tener visibilidad de cuál era la dirección que querían tomar. Y Microsoft la tenía clarita. Y cuando eso pasa, bueno, decido salirme de esos temas y meterme de lleno a volver a emprender. Armé una startup enfocada en la parte de comunicaciones con AI y durante ese proceso uno de mis ex socios de Zeppelin sale de Zeppelin y cuando se termina un non-compete, yo por suerte no lo tenía, me dice que tenía ganas de volver a trabajar conmigo en estos temas y su hermano ya había armado una empresa, Blanco Financiero, blanco.app es el sitio de la página, para poder de alguna manera repensar el sistema financiero o la banca con inteligencia artificial nativa. Cosa que en Zeppelin hoy, Zeppelin es como ya una empresa que tiene sus años y transformar la cultura en una empresa que ya tiene su tiempo no es fácil. ¿A qué te refieres con nativa? Nativa es, desde el principio, pensarla con fundamentos de AI. Entonces, ¿qué necesitas para que algo sea nativo? Bueno, primero tenés que, de alguna manera, trabajar la cultura. Entonces, si vos no tenés que lidiar con ese tema, que si no tenés que hacer un cambio y una transformación cultural para que esto permee, tenés que trabajarlo desde un punto de vista de o adquirir startups, o trabajar con startups, o hacer un open banking o un open finance o algo para colaborar con terceros que sí estén yendo a otro ritmo. Porque un incumbente o una empresa ya establecida tiene sus procesos, tiene su compliance, tiene sus formas de trabajar, tiene su ritmo y tiene también sus compromisos y su cultura de hacer las cosas de una manera. Entonces, si vos querés entrar a un lugar que ya tiene toda esa inercia y cambiarlo rápidamente, es como tratar de remar en contra de un caudal de río que viene ya con su energía. Y no es fácil, no digo que sea imposible, digo que es más complejo que empezar de repente con algo que está mucho más virgen, de alguna manera, y sobre eso vas moldeando un poco para qué lado querés que vaya la cosa. ¿Y tú crees que así va a ser en gran parte la penetración de la IA en las empresas? Yo creo que hay distintas maneras. Va a depender un poco de cómo la cúpula quiera que eso pase. En general va a depender mucho de la dirección que las empresas y los directorios y el C-Level de alguna manera permita que suceda. Puedes hacer una transformación top-down, de alguna manera diciendo como un corte, como hizo Jeff Bezos en algún momento con el API First Mandate en Amazon, que dijo, a partir de hoy todo es APIs y ningún sistema puede hablar con otros sin una API de por medio. Y si no les gusta, bueno, tal vez Amazon no es el lugar donde deberían estar trabajando. Y para mí eso es un poco fuerte. Yo creo que de alguna manera hay otras formas de comunicar esto. Pero encuentro que tiene sentido el poder cortar con una dirección y tener claridad en algo que hay que hacer.
Y creo que los que no hagan y adopten este tipo de metodologías o tecnologías inherentemente y como nativamente dentro de sus operaciones, van a tener que competir con aquellas empresas que sí lo hagan. Y la diferencia de competitividad que una empresa nativa en IA o una empresa que tiene adoptada la IA en distintos procesos críticos tiene contra una que no lo tiene es abismal. No es marginal, es abismal. Para darte un ejemplo, vos que estás en software, y por ahí la audiencia empatiza en esto porque conoce un poco el tema, un sprint de desarrollo de software son 2 semanas, por ahí 1 semana quizás a veces, y hacer un MVP son un par de sprints, ¿cierto? Entre ida y vuelta. Estás hablando de un par de semanas para poder entregar valor con algún producto digital, ¿cierto? Y después iterarlo. Entonces, 1 o 2 semanas se transformaron en un par de meses. Hoy con la IA generativa, una persona que quizás ni siquiera sabe desarrollar podría armar un MVP e iterarlo varias veces por día en su casa sola. En un día. Varias veces. 1 semana son 14 días. Supongamos que son 20 para redondear. Estamos hablando de como 20x de productividad que le diste a una persona sin depender de un equipo para poder hacerlo. Y eso con la IA hoy día. Y eso es hoy. Y la gente está subutilizándola. Porque si la haces eso incluso más, podrías pasar del MVP directo a CI/CD o para salir a producción y lanzar esto directamente a tu público, con staging, no me quiero meter muy técnico en esto, pero todo el desarrollo desde el MVP, desde el producto mínimo viable, a salir a producción, lo podrías hacer hablándole a un agente. ¿Y tú crees que con la IA como está hoy día, eso lo puede hacer alguien que no sepa nada de programación? Yo creo que faltan un poco más las interfaces amigables para las personas no tan técnicas, pero faltan un par de semanas o meses para que eso ya esté disponibilizado. Cada vez va a haber más de eso y cada vez se van a entregar interfaces con peras y manzanas, digamos. Vos tenés un Replit hoy, por ejemplo, que Replit.com es una plataforma para hacer esto, Lovable es otra plataforma para hacer esto, Canva se está metiendo en esto también para poder desarrollar interfaces y productos y pasar de un diseño a un producto. Todos van a meter de alguna manera un embeddable AI o una IA embebida. Lo haces ver como que ni siquiera hubiera una curva de aprendizaje, pero yo creo que igual tenemos que aprender a desarrollar software con IA, incluso la gente que... ¿O no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que sí. Yo creo que hay... La barrera del aprendizaje, la curva esa de aprendizaje de la que hablas, creo que tiene que ver, por un lado, con los sesgos previos de las personas. Entonces, por ahí, dividir en distintos tipos de seniority, si querés de alguna manera, o experiencia previa a las personas. Distintas personas se van a encontrar con distintos tipos de obstáculos a que les permee la tecnología y poder acelerar por ahí qué se puede hacer con cada cosa. Creo que personas que ya vengan con cierta forma y metodología de trabajo previa les va a costar un poco más. Lo veo en general, gente medio escéptica de esto, diciendo, bueno, pero no es tan bueno por A, B, C, etc. Y veo a público por ahí más joven que no transitó todo eso y no tiene esa experiencia o esos sesgos previos o ese stack previo a hacer las cosas y se lanzan nomás y empiezan a probar y probar y probar hasta que más o menos llegan a un ritmo bastante parecido a alguien que por ahí tiene muchos años de desarrollo encima y la productividad que tienen es notable. Entonces yo creo que es cierto que hay que evangelizar un poco el tema y enseñar. De hecho a mí me están pidiendo bastantes cursos o programas o bootcamps en empresas ya establecidas para hablar con los equipos y squads de desarrollo para que entiendan cómo hacer todo esto. Y sí, hay una curva. Y te estoy hablando de los desarrolladores que en general tendemos a ser las personas que por ahí adoptan más tempranamente como el gaming, las tecnologías para probar, jugar y ver, ¿no? ¿Y a quién ves en general en el mundo de desarrollo de software, a quién ves más reacio a aceptarla? ¿Es un tema netamente de edad, de experiencia o hay ciertas características? Mira, lo curioso es que de alguna manera esto se habla poco, pero yo tengo un punto de vista, y lo digo empatizando con mis colaboradores y partners de desarrollo, porque yo vengo del palo, así que lo hablo estando en esos zapatos. Yo creo que mucho de lo que no se dice es que de alguna manera nosotros hemos sido un cuello de botella a la innovación. Por un lado hemos sido el desbloqueo del valor de la tecnología y lo digital, pero también el desarrollador se volvió una especie de estrella en tech, ¿no? Y se ha puesto, con pompas y jabón distintas cosas, y se ha vuelto como una especie de cuello de botella a la innovación, a la velocidad y al delivery. Hablamos del sprint, por ejemplo, ¿no? 2 semanas sin saber qué está pasando hasta ver si pasa algo. Pero esto de repente te estoy hablando por ahí más desde el punto de vista de los que están fuera del área técnica,
para el negocio, el poder tener visibilidad rápida de qué se está haciendo, un MVP rápido para poder hacer algo y demás, habilita a que de repente se pueda iterar más rápido. Y yo creo que la IA generativa en particular, con la palabra, ahora con el código, los repositorios y todo, ha permitido romper las barreras de los hilos de información para que todos los otros stakeholders en una empresa vean qué está pasando con el código, entiendan cuáles son las iteraciones, el roadmap pase a ser un poco más elástico y flexible, el backlog al roadmap, a la iteración, a la puesta en producción, al mantenimiento correctivo y evolutivo. Todo eso hoy puede ser mucho más transparente, mucho más ágil y mucho más rápido y se pueden hacer 20 MVPs en paralelo, si quisieras. Y creo que se desbloquea mucho ese potencial hoy en día y yo invitaría a todos los desarrolladores, gente de producto, negocio y demás, que abracen este potencial más que lo vean como una amenaza. ¿Es cierto que ahora esto permite hacer 20 veces la productividad que antes tenías? Sí, y cada vez ser más. Hoy Microsoft está, creo que en un podcast, en una entrevista que le hacían a Satya Nadella, creo que era Mark Zuckerberg que le preguntaba, y hoy Microsoft está al 30% de desarrollo de software hecho con AI y está recién empezando. Yo creo que deben estar más que eso incluso. Yo, en particular, dentro de Blanco, por ejemplo, con las cosas que estamos haciendo, te diría que el 80-90% es todo hecho con AI, pero siempre con guardrails y yo tengo el punto de vista final sobre qué hace la IA. Ahora, es bien interesante eso porque partimos desde la base que las empresas más establecidas era donde era más difícil que permee esta tecnología. Y después sale este ejemplo de Microsoft que al parecer ya incluso la tiene más premiada que empresas mucho más chicas quizás. Ojo, estás tomando un ejemplo muy particular de una empresa que supo ver la capacidad disruptiva de una tecnología, así como Bill Gates lo supo ver cuando vio el mouse para la interfaz de usuario, que era la UI, para el DOS, después Windows, ¿no? Entonces, esas personas... Satya Nadella es un genio. Sí, y la supieron ver. Pero fíjate qué hicieron. Porque lo pudieron hacer, sí, pero ¿qué implicó? Y después preguntate quiénes están tomando este riesgo, ¿no? Porque, ¿qué hicieron? Agarraron de repente una nueva tecnología, una nueva interfaz que de repente era nueva para poder de repente transformar una industria. El mouse lo hizo con la interfaz, le dio la capacidad a las personas con la mano de poder mover un puntero virtual en una cosa que era medio ajena a ellos, ¿no? Un aparato electrónico, la computadora personal. Hoy la IA es algo parecido. Se están armando las interfaces. Creo que todavía no vimos las interfaces finales de todo esto. Estamos como todavía en el terminal, estamos en el DOS, digamos, de la IA. ¿Sí? El DOS era la terminal donde uno escribía dir, espacio, punto, para ver qué estaba pasando, o ls para ver la lista de las cosas. Que los programadores sabemos qué es eso porque seguimos usándolo en el terminal. Pero el terminal es como un DOS de aquellas épocas. En el fondo ese es el ChatGPT de hoy día. Ese es el ChatGPT de hoy día. Y lo que se está armando es como todo lo que viene alrededor de eso, que para mí va a ser muy parecido a lo que pasó antes. Se va a buscar la interfaz para distintos casos de uso en distintas industrias y van a nacer los SAP, van a nacer los RPs, van a nacer todas las nuevas cosas que o esas empresas ya establecidas lo van a adoptar y se van a transformar como un Microsoft, pero Microsoft, volviendo al punto, ¿qué hizo? Se supo asociar con los que estaban liderando Y Combinator. Entonces, no buscaron a cualquier persona. Buscaron a una persona que sabe disrumpir. Y esa persona los ayudó a disrumpirse y además lograron un partnership para que eso suceda y habilitaron todo para que sí pase. ¿Tienes alguna idea de qué hizo Satya Nadella para lograr esto de manera cultural, de esta transformación cultural que hablabas antes? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, así como Jeff Bezos, digamos, hizo el API Mandate, yo creo que Satya Nadella hizo el AI Mandate, que es, chicos, todo bien, pero a partir de ahora es todo AI. ¿Y qué implica eso? Ustedes no pueden desarrollar sin AI, no pueden vender sin AI, no pueden operar sin AI. O pasémoslo al positivo, tienen que desarrollar asistidamente con AI, tienen que vender asistidamente con AI, tienen que operar asistidamente con AI. Tienen que ustedes, de alguna manera, organizar su tiempo, su vida y sus cosas con AI. Y no como una amenaza que va a venir Terminator. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso, con esa postura. Yo creo que esto viene a curar el cáncer. Ojalá hagamos eso. Y creo que se puede si ponemos foco en esas cosas. Y creo que así como puede permitirnos eso, puede permitirle, no sé, a una pyme vender, no sé, 5 veces lo que vende hoy con la misma nómina. Y no estamos hablando de bajar la nómina, estamos hablando de mantener la nómina, pero vender más. Entonces, no verlo como un centro de costos, verlo como un centro de nuevas oportunidades de venta, de revenue,
de generación de valor donde vos puedes capturar una parte de ese valor si sabes cómo hacerlo. Es que yo creo que es inevitable no tener miedo porque por un lado está este entusiasmo de esta oportunidad de, ok, puedo avanzar mucho más rápido, pero por otro lado también sabes que todos tus competidores tienen la misma ventaja. Entonces este FOMO o este miedo de estoy implementando ya lo suficientemente rápido, creo que es natural que surja. Sí, yo creo que nadie lo está haciendo y creo que es fundamental que lo hagan y parte por las cabezas, de alguna manera. Tienen que verlo como una herramienta. Yo por lo menos mi postura lo veo como una herramienta más. Si antes para armar una casa tenías que buscar una piedra para picar una piedra, para después poner la piedra y armar una pared, eventualmente alguien se le ocurrió con el metal y plástico armar un martillo. Y después tuve un martillo, entonces romper la piedra ahora es con un martillo, es más fácil. No rompo una piedra para romper una piedra. Tengo algo que es más duradero, lo puedo usar varias veces, rompe la piedra de forma más precisa y con eso armo una mejor pared. Y después vino el martillo eléctrico y la misma cosa. Yo esto lo veo parecido y quisiera que sea así. Yo no quiero que, esto es una opinión personal, yo no quiero que mis hijos sean amigos de un robot. Yo quiero que mis hijos sean amigos de una persona que a su vez tenga el tiempo de poder jugar con ellos más o de hacer más actividades humanas y vivir la realidad más plenamente y ellos sentirse más plenos y completos porque tienen cosas que ayudan a que eso pase. Y yo creo que si responsablemente trabajamos la data, cómo se conectan las personas a través de estos sistemas y demás, es como un mouse con superpoderes. Y yo creo que hay que darle a la gente herramientas para que entiendan, así como en su momento fue cómo usar el mouse para buscar una ventana y arrastrarla en una pantalla virtual, que por ahí en su momento fue poco intuitivo, hoy lo va a hacer hablar con una IA que te resuma una reunión, que después vea tu agenda, te sugiera qué hacer, te lo alinee con tus objetivos personales, profesionales y te diga cómo distribuir mejor tu tiempo para poder maximizarlo y encontrar sentido en la vida, por ejemplo. Y te estoy hablando de eso, lo puedes llevar a lo personal, lo puedes llevar a lo profesional, lo puedes llevar a las relaciones interpersonales. Hay infinitas posibilidades y creo que al final el limitante es la imaginación que tengamos y la convicción de que esto lo tomemos como lo que para mí debería ser, que es una herramienta más que podemos poner en nuestro bolsillo para poder ser cada vez más productivos y más capaces de hacer cosas de forma responsable, pero al servicio de las personas y lo humano, no al revés. No quiero que un martillo me venga a decir qué hacer. O sea, ¿estás muy convencido que hoy día en general no estamos usando suficientemente IA como deberíamos? No, estamos al 0,1% de lo que ¿Todos podría. deberían usar IA? Yo creo que todos deberían usar IA de forma responsable y entender cómo hacerlo de forma responsable, cuidando su información. Yo soy muy partidario de la privacidad. Me tocó hacer un proyecto de GDPR hace varios años en España y me tocó ver el rigor de eso. Yo creo que Europa tiene ahora una desventaja por el tema de las leyes y demás que está poniendo, que creo que lo están frenando un poco, pero sí veo el valor en que haya privacidad desde el diseño de la información. Y si uno cuida esas cosas y uno es compliant con leyes locales, los derechos humanos, el derecho a la privacidad, a la información personal, a cómo uno está trabajando, podría tranquilamente estar trabajando con un asistente virtual o un gemelo digital que conozca hasta cierto punto las cosas que vos necesitas para poder ayudarte con alguna cosa bien concreta y que vos después tengas, no sé, el derecho al olvido, decirle, bueno, listo, gracias, terminaste, ahora olvídate todo lo que hicimos. Volviendo a las tarjetas, como una tarjeta virtual. Hiciste una transacción, la pagaste, la cerraste, creaste una nueva y seguís. ¿Y cómo nos podemos quedar tranquilos de que avancemos en esa dirección sin tanta regulación como tiene Europa que termine frenándolo? Bueno, no sé si viste el discurso que hubo en el Senado de Estados Unidos el otro día, donde invitaron a Sam Altman. Y cambió completamente la mirada del Senado desde el hearing pasado. O sea, están más duchos, están más conscientes de lo que está pasando. Pero también están asustados de China. Sí, porque ¿qué pasa? Hay una parte en donde habla el CEO de Microsoft. Había 4 personas. Una es el CEO de Microsoft, otra es Sam Altman. Después estaba la CEO de AMD, que son los microprocesadores. Y después había otra persona más. Pero volviendo al foco de esto, una de las cosas que dicen es a Estados Unidos le ha ido bien con todo el tema los últimos 20 años con tecnología porque de alguna manera logramos ganar la distribución. La distribución de frameworks de trabajo, de tecnología. La red social predominante en Latinoamérica en su momento fue Facebook. Después ahora, viste, están saliendo otras como
Twitter, que ahora es X, que se están queriendo volver super apps, estilo tipo WeChat, con lo cual va a empezar a haber como una competencia, creo yo, de super aplicaciones que van a tener como un 360 interno, con IA nativa, con gemelos digitales, con toda la cosa metida adentro. Y va a empezar a haber como otro tipo de oportunidades como para que la gente empiece a adoptar estas cosas en la región, ¿no? Y lo que creo que decían en el Senado es que es importante lograr ganar la carrera, y es una carrera. Entonces, el que llegue más rápido a que la nueva tecnología, las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, en su momento Internet sigue operando sobre TCP/IP, pero TCP/IP cuando partió todo el tema de las redes no era el mejor protocolo, según tengo entendido. Había otros que eran mejores, pero el que más se adoptó fue el TCP/IP. Entonces, puede que te guste o no un modelo fundacional más que otro, etcétera. Puede que te guste o no una infraestructura para poder operar entre agentes, pero así como tuvimos las APIs en algún momento y RESTful y todas estas cosas, hoy estamos hablando de MCPs, ¿no? Model Context Protocol, para que los agentes hablen entre sí, que es como la API de los agentes. Y se está hablando de esos estándares. Entonces, ¿cuáles van a ser esos estándares? ¿Quiénes van a ser los que creen esos estándares, como la IEEE en electrónica y demás? ¿Quiénes van a ser los que adopten esos estándares para poder operar de forma segura? Y sobre esos estándares después va a correr todo. Entonces, estamos en una carrera donde ellos saben que tienen que instalar esos estándares. Para que después, si la red social, volviendo al tema de gaming, por ejemplo, a Orkut se lo comió Facebook. Entonces, ese estándar de red social brasilera murió y la tomó Facebook. Ahora puede que venga una siguiente ola. Meta creo que quiere que Meta AI de alguna manera tome esa posta entre Facebook, WhatsApp y sus redes de alguna manera, obviamente por distintas audiencias a distintos focos, pero yo creo que sabe que se viene una nueva ola de tecnologías. Y si ellos no son los que de alguna manera capturen la atención de las personas, attention is all you need, va a haber un problema donde la gente se va a ir a otra plataforma y van a operar en esa plataforma. Y cuando operen en esa plataforma van a operar con los agentes, con las criptos, con las aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Así que se viene ahora un tema, una carrera, Estados Unidos, China principalmente te diría. Europa está un poco rezagado con el tema, aunque está Mistral y otros players que están queriendo hacer cosas. La regulación los tiene un poco frenados. Acá en Latinoamérica ojalá que eso no nos pase y adoptemos una postura mucho más de que tenemos las capacidades, porque las tenemos. La tecnología es un commodity, te diría hoy. Se puede usar todo lo que está disponible en el mundo, acá localmente. Pero la infraestructura no es un commodity. La infraestructura podría serlo si hubiera inversión, pero lamentablemente acá en Latinoamérica yo creo que, como decías vos, ¿por qué allá sí y acá no? Por un tema de visión y compromiso, yo creo. Al final acá en Latinoamérica decimos que innovamos, pero si te pones a mirar las startups que hay, son una copia de algo que hay afuera. Y en general cuando vas a pitchar a un fondo de inversión, te piden referencias de algo que está afuera. Y cuando traes algo nuevo, buscan mitigar el riesgo en el due diligence como buscando algo que por ahí venga de afuera y esté más validado para no tener que arriesgar del todo tanto, ¿no? Pero yo no comparto mucho esa visión. Yo creo que hoy estamos en una postura en una posición en Latinoamérica donde en general nos pegamos saltos cuánticos. Fíjate lo que pasó con el teléfono al celular. Pasamos de tener que seguir invirtiendo en infraestructura legacy, que era la línea telefónica, y saltamos al teléfono. Lo mismo pasa ahora con la fibra óptica y de repente el salto a los satélites, tipo Starlink, ¿no? Nos podemos pegar saltos cuánticos tecnológicos, pasar de una generación a la subsiguiente, en vez de pasar por cada una. En Estados Unidos se hace una inversión importante y después quedan casados con esa inversión durante décadas. Acá nos podemos pegar un salto. Y en ese salto podríamos hacer que todos nos volvamos agénticos acá en Latinoamérica de forma responsable, con nuestros datasets, en nuestros focos, en nuestras industrias, y sobre eso trabajarlo para poder ser líderes en este tema. ¿Ves que hay ese interés de parte de las empresas quizás más establecidas, más grandes? Yo creo que están cada vez más conscientes de que es una necesidad, más que, o sea, es una oportunidad y una necesidad. Y creo que ya están empezando a darse cuenta de que tienen que tener su laboratorio interno, tienen que tener de alguna manera una transformación cultural lo más ágil posible. Están empezando a querer ver cómo hacer esto, trabajando con startups, pero el problema con las empresas más establecidas es que tienen los problemas de compliance. Entonces, trabajar con una startup suele ser complejo. Estás hablando de 3, 6 meses, 12 meses quizás, y tal vez ni siquiera entras, porque no pasaste algún checkpoint de seguridad o una cuestión así.
Y ese es un problema que tienen esas empresas para poder trabajar de alguna manera de forma segura con las startups. Hay distintas maneras de poder entrar igual, hay otras formas, pero yo creo que ese es un challenge que los incumbentes tienen. Y tienen que de alguna manera darse cuenta de cómo hacer la transformación lo más rápido posible para no quedarse atrás y que no venga una startup y los disrumpa. Aunque igual eso puede ser una oportunidad para las startups para que después haya un M&A y se las compren, ¿no? A ver, Alex, quiero volver un poco a puntos que has nombrado por ahí, pero te veo como muy entusiasta con respecto a la IA. Hablas de que las empresas no deberían tener miedo, sino que deberían tratar de aprovechar de esto, que ves mucho más que la IA va a traer la cura del cáncer que va a terminar siendo un Terminator y tomándose el mundo. Y me interesaría hacerle doble clic a eso, porque entiendo el entusiasmo de que con esto vamos a curar el cáncer. ¿Te da miedo el Terminator o no te da miedo? Yo soy consciente de dónde podría pasar algo así. O sea, podría pasar algo así. Pero creo en, digamos, el potencial de que le encontremos la vuelta para no ir en esa dirección. Te voy a dar un ejemplo de por qué creo que sí es posible que algo así pase. No sé, tenés un Elon Musk con capacidad de inversión, apoyo de Estados Unidos para hacerlo, con un Starlink que permite comunicaciones de alguna manera internacionales, satelitales, de baja latencia. Tiene SpaceX, que le permite bajo costo de distribución de paneles solares al espacio, por ejemplo, si quisieras. Distribución también de sistemas de inferencia y entrenamiento. GPUs podría mandarlas al espacio, poner paneles solares que tiene con Tesla y directamente tener energía infinita para poder hacer un entrenamiento y mantenimiento a través de un Optimus con robots en el espacio, mantenimiento de esos satélites y esos centros de entrenamiento espaciales, con lo cual no estás impactando el medio ambiente acá, por ejemplo, en la Tierra. Y con eso podrías tener entrenamiento infinito, energía infinita, entrenamiento infinito, mantenimiento infinito, distribución infinita terrestre espacial, comunicaciones infinitas, infinita de bajo costo y baja latencia de alta velocidad. Te estoy hablando de un Starlink que estás al nivel de un 5G, funciona más rápido que un Wi-Fi, ponele, y distribución unificada completamente a nivel país. ¿Cuánto puede salir un proyecto así? ¿Es algo que se puede financiar? Estamos hablando acá de algo humano, más que de una empresa o un país. Entonces, yo te estoy ya hablando a nivel como planeta, ¿no? Entonces, tenés las diferencias de países, China, Estados Unidos, Europa, etcétera, pero la tecnología está, la infraestructura está, la capacidad de poder tener sourcing infinito de energía está, de entrenamiento infinito está, el sourcing de chips están queriendo que haya más porque hay un cuello de botella hoy en día, con lo cual eventualmente hoy los costos están arriba, pero van a empezar a bajar. Las formas de entrenar están cambiando y mejorando y no dependen tanto de cómputo, tipo de fuerza bruta de entrenamiento, en training, en entrenamiento o fine-tuneo, que es costoso en GPUs. Y hay cosas que puedes hacer como chain of thought, que es cadenas de pensamiento, scaffolding, que son plantillas, reinforcement learning con human feedback, que es el proceso de reentrenamiento en base a feedback de las personas para poder alinear los casos de uso y encontrar valor de negocio. Entonces, todo eso se puede democratizar. O sea, ponele que hablemos de acá a 10 años, ¿sí? Y se habla de un factor de multiplicación de 5 veces en la aceleración de la IA con cómo está creciendo la cosa. Entonces, 10 años en esta época son como 50 años antes. ¿Dale? Si en 20 años transformamos toda la tecnología con todo lo que viste de Facebook y todo esto, fueron los últimos 20 años, ¿cierto? Los próximos 5 años van a ser como los últimos 20, si querés. Los próximos 5 van a ser como los últimos 20. Si sigue todo como dicen que está acelerándose. Si eso es así, vamos a ver una aceleración como los últimos 20 años en los próximos 5. Y si eso pasa, y encima hay un tema de defensa, competitividad internacional. Estados Unidos hablaban en el Senado de que ellos son 4% de la población mundial. China es creo que el 14% de la población mundial. Y ellos desde el 4% necesitan que el 76% del resto del planeta adopte lo que el 4% está generando. Para ese nivel de distribución necesitas algo de alta velocidad, de bajo costo, que se perciba como bajo riesgo y que se perciba de alto valor, alto impacto y alta confianza. ¿Sí? Yo creo que las tecnologías, las personas, lo que se viene hablando y demás, está generando esa confianza y es cuestión de tiempo hasta que eso permee. Ahora, si eso no se controla responsablemente y no tenemos los guardrails para poder decir, mira,
ante cualquier cosa aprieto un botón y se apaga el tema. Por ejemplo, todos los sistemas que nosotros armamos en blanco o cosas que me van pidiendo demás. ¿Tú crees que eso es lo que hay que tener, un botón de pánico? Yo creo que el ser humano tiene que siempre tener la última palabra. Y creo que el ser humano es el último responsable de lo que sea que pase con la IA. ¿Sí? Si yo agarro un martillo y golpeo una pared y la rompo, no es culpa del martillo, es culpa mía porque elegí usar el martillo, ver la pared y darle al martillo porque yo le transferí energía al martillo para que rompa. Nosotros como humanos estamos transfiriendo la energía a estas máquinas. Nosotros somos responsables de lo que pase. Entonces creo que debiera haber un circuito de accountability y responsabilidad humana que llegue a las personas. Así como cuando vos constituís una empresa sos responsable o limitadamente responsable, etc. La persona, el ser humano que está usando una IA debiera, creo yo, ser últimamente responsable de las acciones que decide y con las cuales empodera a los sistemas. Y después los sistemas con su arquitectura deberían tener como distintos tipos de capas para que nosotros tengamos monitoreo continuo, versionado de los modelos, trazabilidad, transparencia en lo que está pasando, a qué tiene acceso y cómo trabaja. OpenAI debería ser responsable de lo que hace ChatGPT, de lo que dice ChatGPT. Yo creo que OpenAI debería ser responsable de comunicarle a los usuarios de los riesgos y oportunidades que esta tecnología implica. Ahí entras en por ahí los temas de marketing y demás que, viste, obviamente ellos hablan de la responsabilidad y de cosas, no sé hasta qué punto son tan explícitos con eso. Es como en el caso del DOS o de Microsoft, volviendo a lo que hablábamos antes, cuando Microsoft te venía y te vendía, viste, la computadora, te estaba vendiendo un portal para ser más productivo de alguna manera, ¿no? Con el Excel, el Word y demás. Digitalmente más productivo, más capital, puedes hacer más cosas, tenés más ventas y así, y creces, compras más licencia de Microsoft y así sucesivamente. Lo mismo está pasando con esto y no sé si te van a hacer un disclaimer completo de todas las cosas que podrían pasar si vos adoptás eso. Al final del día hay una responsabilidad también compartida. Yo soy argentino y hay un dicho en Argentina que es: se necesitan dos para el tango. Yo creo que en cierta forma OpenAI nos está facilitando herramientas. Creo que esas herramientas eventualmente van a ser bastante más autónomas de lo que hoy son. Creo que ellos son responsables de lo que esa autonomía permite hacer. Entonces, por ejemplo, hoy cuando le pedís algo o te conectas con algo, no sabes qué está pasando por abajo. No sabes cómo están vectorizando tu Google Drive. ¿Sí? ¿Cuánto están vectorizando? ¿Cómo lo están vectorizando? ¿Qué están procesando? ¿Qué no están procesando? ¿Qué es un vector? ¿Qué es un tool? ¿Y cómo están usando tu información? No tenés idea. Vos apretaste un botón, te integraste y confiás. Y esa confianza, de alguna manera, eso que estás depositando en la otra empresa, yo creo que eso es responsabilidad de ellos, pero también es mía por haber accedido a que ellos hagan eso. Y por otro lado está mi responsabilidad como persona, donde yo en lo personal lo uso, entonces debería ser responsable con mi persona y mi entorno, de lo que haga con lo que eso me indique, porque tal vez me da un consejo y yo lo sigo o elijo no seguirlo. Y eso puede pasar en lo personal como en lo profesional. Si me da una recomendación de inversión en un activo, en una empresa pública, soy yo responsable si compro o no esas acciones o si decido venderlas. Esta cosa me está informando lo que cree que habría que hacer, pero yo debería tomar la última decisión. Entonces creo que hay responsabilidades compartidas, yo creo que hay responsabilidades personales y como te dirían, viste, cuando éramos chicos, se parte por casa, ¿no? Como que hay muchas cosas que los valores están en la casa, la responsabilidad está en uno también y uno también tiene que saber, digamos, qué hacer, qué no hacer y demás. Y si te querés ir por ahí al lado negativo de, bueno, siempre va a haber alguien que va a estar tratando de hacer algo malo con esto, bueno, creo que hay que poner alguna que otra ley y cosas y reglas como para que las cosas malas se acoten, se minimicen y podamos trabajar esto, ojalá, sin de alguna manera limitarlo tanto, porque creo que tiene el potencial para ayudarnos a curar cáncer, crear nuevos tipos de, medicamentos. Hoy podríamos resolver la educación. Hoy podríamos democratizar la educación de alto nivel para todos y todas. Y no hay barreras para eso, más que la cultural. ¿Me entendés? Hoy. No estoy hablando de ciencia ficción. Entonces, el hecho de que no esté hoy pasa por otro lado. Podríamos democratizar la educación financiera para que la gente sea más responsable con sus finanzas, sepa cuándo pagar las cosas. Hoy, no pasado mañana. Hace un año que ya se podrían hacer cosas con esto. Sí, volviendo al tema de los miedos y del peligro de que esto se desate, he estado viendo últimamente harto a Joshua Bengio, que él
le tiene un poco de miedo, te diría que hoy día se muestra como más o menos asustado. Y algo que él decía que lo encontraba muy interesante, el miedo que él tiene que ver con la velocidad con la que está avanzando esto, que va muy de la mano con lo que dices tú, que en los próximos 5 años vamos a avanzar como en los 20 pasados y la cuestión sigue así exponencial. Uh-huh. Entonces el miedo tiene que ver con que no seamos capaces de poner estos guardrails que dices tú, esta botón de pánico o esta regulación, o que en el fondo haya tanto hambre y tanta presión en esta carrera también que vemos entre Estados Unidos y China, por ser el ganador, por ir más rápido, y que esto avance tan rápido que al final perdamos el control un poco por la velocidad a la que esto alcance a avanzar, que avance más rápido de lo que nosotros podamos poner estas barreras de... Sí. Bueno, yo creo que es una posibilidad. Habría que movernos quizás igual o más rápido que eso en esos frentes. Me parece que los modelos fundacionales son una capa de esto, pero no son todo. O sea, un modelo fundacional no resuelve todos los dolores y casos productivos. Los casos productivos se resuelven con un mix de cosas. Hay mucha gente que está como muy fija en tratar de encontrar el purismo al modelo fundacional. Para los que no saben, el LLM o lo que usa el ChatGPT por abajo, el GPT-4o o el O3 o Perplexity o Claude, que tiene sus modelos también. Anthropic, ¿no? Cada uno tiene sus cosas, pero ya sabemos que por cómo están diseñados llegan hasta cierto punto a la capacidad que tienen los modelos en la precisión que te dan. Con su generatividad te dan un montón de libertad. Y creo que el guardrail y todo esto va a venir de la mano con operar responsablemente. Si vos querés que esto opere en un negocio, no puedes liberar algo que no sabes qué hace. Las empresas no van a permitir del todo eso. O sea, lo van a permitir hasta cierto punto. Entonces la adopción enterprise o en empresas y demás, con las integraciones que esto implique, requieren de alguna manera cierto grado de control, y ese control no viene por el modelo fundacional per se. Viene por una combinación del modelo fundacional que puede entregarte algo que no es precisamente lo que vos buscabas. Yo no sé si las empresas no lo harían con tal de ir más rápido. O sea, hay algo que me da hartas vueltas, que tiene que ver, quizá una excusa, pero cuando salió ChatGPT, uh-huh, Satya Nadella salió diciendo, bueno, no, disculpa, no Satya Nadella, fue Sundar Pichai de Google. Ya. Me equivoqué, no Microsoft. Sundar Pichai salió diciendo que ellos en Google ya tenían la tecnología hace tiempo, pero sentían que el mundo no estaba preparado. No sé si es excusa o lo que sea, pero independiente de si es excusa o no, él te dice, nosotros creíamos que el mundo no estaba preparado, y resulta que cuánto tiempo después se demoraron en sacarlo igual, con tal de competir. Entonces, ¿qué tanto hay ahí de, efectivamente, si él cree que el mundo no está preparado, entonces, ¿por qué está en la carrera y tan rápido? Bueno, yo creo que igual, mira, una de las cosas que se habla con el tema de la IA responsable, que yo trato de hablar bastante de esto para que la gente tome conciencia de estas cosas, una de los pilares de todo esto es el sesgo. Y el sesgo tiene que ver con cómo tu opinión de alguna manera está dirigida por tus intereses, o por tu background, o por tu conocimiento previo, o por tu historia previa, o tu contexto. Entonces, tomaría con pinzas por ahí lo que dice Sundar Pichai, porque él es un empleado de Google. Google es una de las empresas de Alphabet que representa la mayor cantidad del revenue de ese holding, y ese holding depende de ese revenue, que depende principalmente de ads, publicidad, y de SEO y SEM, de cómo rankean las páginas. El SEO, el SEM, o sea, la búsqueda, los modelos y de alguna manera cómo uno accede a Internet para encontrar valor de Internet y de todos los que estamos en ese ecosistema, está siendo challengeado por OpenAI. Entonces, yo creo que tomaría con pinzas lo que dice él, porque de alguna manera creo que en algún momento, si lo tenían la tecnología hace tiempo, y creo que de alguna manera en algún momento Sam Altman lo dice esto en alguna entrevista que le hacen, otros sabían que esto estaba ahí. Y sabían que no lo estaban sacando, y esto es una opinión personal, pero yo creo que no lo sacaban porque los hubiera canibalizado. Y estaban esperando a ver cuánto podían estirar el tema antes de empezar a canibalizarse, para tratar de ver cómo encontraban la vuelta, entonces, para que no les pasara. Con ese
con ese entendimiento de que al final las empresas tienen que cuidar su negocio por sobre quizás muchas otras cosas, con ese entendimiento, debería generar un poco de miedo, de que al final las empresas van a estar dispuestas a ir más rápido por proteger su negocio, aunque no tengamos estos guardrails tan definidos, y que hay riesgos que sí están dispuestos a tomar. Sigamos tu línea de razonamiento. Si en el corto plazo quizás podría ser eso, pero en el mediano y largo plazo, si las empresas dependen de su negocio, dependen de las personas que redistribuyan el capital que tienen para aportarlo en ese negocio y de otras empresas que también lo hagan, y ese capital viene de las personas. Y si desintermediamos todo eso, ¿de qué capital van a poder sacar el capital para poder hacer sus negocios? ¿Me entendés? Si se acaba la humanidad, digamos. Y lo encuentro bien interesante. Porque, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el cambio climático? Bueno, ese es otro de los problemas que creo que se podría resolver con No, todo pero este es que tipo de me cosas. refiero a que las empresas, que quizás, incluso los gobiernos, o la misma gente, todo el mundo, que más contribuye al cambio climático, tampoco están dispuestos a arriesgar su negocio en el corto plazo por... Bueno, no todas. Hay empresas que igual se dedican a eso y creo que lo interesante podría ser de repente cómo empoderás a esas empresas que, siguiendo tu lógica, son más responsables quizás contra cierto tipo de valores o necesidades humanas como el clima o el medio ambiente y por ahí el ecosistema humano que puede estar challengeado por el foco de un negocio. Hay empresas que sí están tratando de hacer las cosas de forma responsable. Lo que creo que a esas empresas les falta para poder hacer un cambio rotundo es encontrar de alguna manera cómo generar valor de forma diferenciada y escalable, de forma tal de que puedan capturar y reinvertir parte de ese valor en democratizar por ahí esos principios a través de su negocio. Y eso permitiría por ahí, supongamos que existe un Google verde, que ese Google verde que logra esa capacidad de captar valor, revenues y demás, los reinvierta más fuertemente en su foco, que es por ahí restablecer el medio ambiente o o normalizar el cambio climático, por ejemplo. Hay una oportunidad para esas empresas hoy, con todo lo que tiene que ver con el AI, pero tienen que entender cómo usar estos sistemas operativos para que sus modelos sean escalables y disruptivos, como lo fue Google en su momento, como lo es OpenAI en este momento. Entonces, yo trataría de cambiar el foco a cómo hacemos para frenar a una empresa que por ahí vaya, y no sabemos si es así o no con esas otras empresas, por lo menos yo no sé si tengo suficiente información para poder dar ese tipo de análisis, pero creo que sí podríamos trabajar con las empresas que por ahí sí tienen esos principios y valores para que los potencien. ¿Cómo los potencian? Con la misma lógica que Microsoft dijo en el Senado. Tienen que encontrar la distribución, tienen que encontrar cómo lograr expandirse más rápido que el resto, poner sus principios como las bases nuevas para que el sistema operativo humano adopte esos principios y después lo hagan de forma más escalable que un Google, por ejemplo, o con otra empresa que por ahí, según tu punto de vista, pueda llegar a no tener un interés alineado con la humanidad en el largo plazo. Yo creo que si hacemos eso, podemos empoderar a esas empresas para que sí lo hagan y creo que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, por ahí ahora es como que pueden haber dudas o argumentos pro o contra de lo que puedan pasar con estas otras empresas ya establecidas, pero no sé si hay una forma, una maldad inherente en hacer todo a toda costa. Creo que hay humanidad de por medio y no queremos eliminar a la humanidad para que esto prospere. ¿Para quién, en definitiva? Entonces, creo que la conversación, por lo menos donde yo estoy parado y lo que quiero por ahí promover, es que todos tienen el potencial en la mano. Y si vos crees que hay empresas que son responsables y tienen esos valores que coinciden con los tuyos, que crees que son los que debería adoptar la humanidad, bueno, hay que hablar con esas empresas y enseñarles a que adopten tecnología que les permita escalar, para que lo puedan lograr, y que bajen sus costos de distribución, aumenten su entrega de valor al ecosistema en el cual operen, ese ecosistema adopte sus tecnologías y principios como la base para poder crear sobre eso, y sobre eso se escale ese tipo de tecnología y ese tipo de principios y ese tipo de empresas para que cambien y marquen cambio. Así como OpenAI lo está haciendo, deberían haber otras que hagan eso también. Entonces la pregunta es ¿por qué no las hay? ¿Y dónde hay que conseguir el apoyo para que sí lo esté? ¿Y cómo hacemos para que el financiamiento esté para que eso pase? Y ese tipo de conversaciones creo que se podrían hacer, creo que los capitales y la gente y el talento está, pero hay que de alguna manera democratizar el tema y que la gente crea que pueda usar esto no como una amenaza para ellos,
porque otras empresas lo están usando desde ese punto de vista, no como una amenaza, sino como un activo, y les está yendo muy bien. Si alguna empresa cree que tiene principios responsables y demás, que nos escriba. Y los ayudamos a que de repente puedan transformarse en algo que sí lo permita. Y sí permita que genere una distribución disruptiva. Excelente. No, muy interesante, muy interesante. Yo creo que es interesante esa discusión que se está dando mucho, incluso entre los expertos y la gente que más sabe, de los que son más optimistas y los que quizás tienen más miedo. Y al final, hoy día, la pelota está un poco del lado de las empresas o de los gobiernos quizás, y de nosotros también como usuarios al final, porque sobre todo tomándome del comentario que dijiste del Senado que hizo Satya Nadella, que tiene que ver con que lo más importante es ganar la distribución, los canales de distribución. Al final es interesante cómo se traspasa cierto poder al usuario, que es finalmente cuál es esta infraestructura, este pavimento, esta TCP/IP, esta base que el mundo va a adoptar. Estamos ahí y yo creo que todavía esto no empieza. O sea, yo estoy hace 3 años con esto, 17 en tecnología, no podría estar más contento con el potencial que hay. O sea, realmente creo que tenemos la capacidad para hoy cambiar todo, para mejor. Pero hay que tener esas conversaciones. Y la gente tiene que entender cómo. Y, no sé, yo estoy haciendo, de alguna manera, aportando el granito que puedo. Estamos haciendo iniciativas con el Club de la IA que te contaba, donde hacemos eventos para evangelizar todas estas cosas. De ahí han salido muchas cosas, creo, y eventos y situaciones y colaboraciones. Estamos haciendo ahora eventos también con Blanco, como para las pymes, para que las pymes cachen cómo hacer las transformaciones de sus operaciones y puedan vender más. Pensá que son empresas chicas, no sé, 20, bueno, algunas no tan chicas, pero son más o menos de 20 a 50 empleados, de repente quizás más. Y está todo ahí, a mano, realmente, a mano para poder hacerlo. Y si pudiéramos transformar a las millones de pymes que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, pensá que de eso dependen las familias en Latinoamérica, o una buena parte de ellas. Imagínate transformar eso y que tengan más ingresos y que con eso puedan pagar mejor educación o acceder a mejores sistemas de financiamiento o acceder a, no sé, distinto tipo de información. Yo veo el sistema de transporte, el sistema de salud. Podríamos transformar todo para mejor, realmente. Entonces, ¿por qué poner foco en Terminator? ¿Me entendés? Pongamos foco en lo que se puede hacer, pongamos foco en lo que es mejor para todos y veamos que es viable. Y no te estoy hablando de hacer algo de acá a fin de año. Puedes empezar hoy. Y con $20 puedes empezar hoy. No hay mucha excusa. ¿Sí? 20 lucas, que es 2-3 cafés para los que se vayan a tomar sus cafecitos. O sea, y ya la cantidad de empresas nuevas que se están formando es mucho más grande que el volumen de nuevas empresas a nivel mundial ha explotado. Sí, ahí yo creo que, no sé si ayuda mucho, o sea, creo que ayuda la oferta no, pero que hay. Tiene que ver con eso, con que hoy día empezar es muy barato y muy rápido y muy fácil. Sí, yo creo que eso tiene un pro y contra. El pro es que hay gente que se está animando y que está empezando a desarrollar y está creyendo en el tema y está innovando, pero creo que hay mucha gente enfocada mucho en el producto, en la parte técnica y no tanto en el negocio para que sea sustentable, creciente y que logre, algo que permita reinvertir en seguir creciendo. Entonces ahí hay una conversación para poder tener en cómo hacer un go-to-market, en cómo hacer la distribución, en cómo transformar el negocio, en cómo ir a un cliente objetivo para que eso prospere, porque si no vamos a terminar en otra burbuja más, que creo que inevitablemente va a llegar. Pero las que van a terminar sobreviviendo son las que van a después marcar la pauta de la nueva generación. Así que la oportunidad está. Eso es para los que quieran emprender, ¿no? Pero por otro lado, esa oferta le da mucha capacidad a las empresas de poder adoptar tecnologías a un costo que es y avanzar mucho más rápido, bastante marginal, y encima hablar con gente que ya está metido en el tema para poder ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede abordar. Tendría cuidado que hay mucha gente hablando, quizás ahora son todos gurús de AI. Háganle 2-3 preguntas a esos gurús a ver si entienden realmente lo que están hablando o no, porque me cruzo de repente con gente que por ahí todos tienen el batch de AI para vender más, pero creo que... quiere preguntar a la IA que te enseñe de IA. Sí, yo creo que eso está bien, ¿eh? O sea, no estoy en contra de eso para nada. Estoy
pro eso, pero creo que hay que hacerlo de forma responsable. Entonces, si lo van a hacer, capacítense bien en el tema, entiendan bien de qué están hablando, porque después, si van a hablar con las empresas y les cuentan las cosas que hacen, y las empresas ya están cada vez más sofisticadas, entonces ya cachan, viste, que es un MSP, o ya cachan de repente cómo funciona un modelo mejor que otro, etc. Entonces, no es como hace 2 años atrás. O sea, la gente ya empieza a cachar cómo funcionan las cosas. Y yo creo que resta si uno va y pichea estas cosas y después le hacen 2 o 3 preguntas y se dan cuenta de que es muy superficial el conocimiento y hace que después la cosa se retrase. Y necesitamos ir a toda velocidad. No necesitamos que la cosa se entrampe. Entonces, mi recomendación sería, si se quieren meter en el tema de AI para vender AI, háganlo, pero métanse de lleno en algún tema en particular. Vuélvanse los mejores en ese tema en particular, porque todo lo que es comoditizable, como prontear o cosas así, no sé cuánto valor va a agregar en el largo plazo. Hoy hay un tema de asimetría de información que es válido, pero hacer un prompt, usar alguna licencia de algún sistema y preguntar alguna que otra cosa, va a tener valor, no sé si sustentable en el tiempo. Búsquense gente que por ahí entienda más de fondo lo que está pasando y cómo usarlo, para que les quede algo que por ahí sea diferenciable y les ayude a potenciar su negocio de fondo. Buenísimo. Muchas gracias, Alec. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tienes algún podcast, libro, película que nos quieras recomendar. Documental. Sí, no, encantado. Podcasts. Bueno, está el Masters of Scale, que es muy bueno, de Reid Hoffman, no sé si lo conocen, el fundador de LinkedIn, que está en el board de Microsoft. De la PayPal Mafia. PayPal Mafia, exacto. Hay uno que es muy bueno, que sería el Diary of a CEO o el Diario del CEO, que es muy bueno también. No me acuerdo cómo se llama el que lo dirige, pero me gusta mucho, invita gente muy interesante y hace muy buenas preguntas también. Eso a nivel podcast. Bueno, está el Club de la IA si les interesa. Lo tenemos que empezar a reactualizar, pero vamos a empezar a hacer eso también. Y libros, yo recomendaría por ahí, hay uno muy bueno de Ray Dalio que se llama Principles o Principios, que me encanta, se lo recomiendo. The New World. The Changing World Order, que es el cambio del mundo, y lo que se viene es un estudio macroeconómico de los últimos 500 años, de las olas macroeconómicas de deuda durante los últimos 500 años, y te muestra un poco por ahí cómo cambian las potencias mundiales. Habla un poco de China, Estados Unidos en lo que por ahí viene. Y de la mano con eso hay muchos libros de Dario que los invitaría a leer. Y por ahí uno más que me gusta mucho que se llama El Fourth Turning, que es un libro que habla sobre cómo hay el cambio por ahí de ciclos tiene que ver con los cambios de generaciones humanas. Y habla un poco de que hoy estamos por el 4º ciclo, que es como cambia la generación humana, ¿no? Tenemos nuestros abuelos, los padres, nosotros y nuestros hijos. Y ellos generan instituciones que por ahí nosotros después vemos como legadas y queremos ir cambiando, y llega un punto donde la gente pide cambio. Entonces hablas como socialmente las generaciones se empiezan a distanciar y lo que por ahí institucionalmente hacía sentido 2 o 3 generaciones antes, para la 4ª por ahí ya necesita un cambio. Y eso me parece súper interesante porque creo que calza un poco con lo que plantea Dalio y plantea este otro libro que me parece súper bueno, así que si les interesa, se los recomiendo. Buenísimo. Muchas gracias, Alex, por estar hoy día. Yo lo pasé muy bien con la conversación. Encantado, Vicente.